Muy buenos días, bienvenidos al aula virtual de matemática. Te saluda el profesor David Fernández Quispe. Continuando con el tema de área y volumen de sólidos geométricos y el desarrollo del cuaderno de trabajo del quinto año de secundaria, resolvamos problemas que nos ofrece el Ministerio de Educación. Esta oportunidad vamos a desarrollar las páginas del 54 al 57. ¿Sí? Sin antes recordar que en el video anterior o sesión anterior habíamos ya visto la fórmula del tronco de cono, tanto para calcular su área lateral y su volumen. Muy bien, entonces, ¿qué tanto hemos aprendido y qué tanto hemos investigado? Ahora vamos a comprobar acerca de lo que hemos aprendido, ¿sí? Y antes de iniciar con este video, quiero que consideres el siguiente propósito. El propósito también se muestra en este cuaderno de trabajo y es el siguiente. Al finalizar la sesión, usted será capaz de emplear diversas estrategias para determinar la longitud, el área y el volumen de cuerpos de revolución. Asimismo, serás capaz de adaptar procedimientos para describir las diferentes vistas de una forma tridimensional compuesta. O sea, vas a ver la vista frontal o también llamada el alzado de esa figura. También la vista de perfil o vista lateral, así como la vista superior o también denominada la vista de planta. Muy bien. Además, plantearás afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que descubrimos entre los objetos y formas geométricas. Muy bien, chicos, interesante. A ver, entonces, continuemos. Veamos nuestra primera situación significativa en la cual aparece en la página número 54 de este cuaderno de trabajo. Veamos de qué trata la situación. Dice, los estudiantes del quinto grado realizaron un proyecto de investigación sobre un volcán de su región y representan sus medidas en una maqueta, ¿sí? En una maqueta a escala de 1 entre 2000, ¿no? Una escala de 1 a 2000, correcto, en esa relación. Para ello, dice, tomaron en cuenta la siguiente información. El diámetro del cráter es de 840 metros. Acá en la figura pueden ver a qué se refiere el cráter, ¿no? La fuga donde sale lo que expulsa el volcán, ¿cierto? Muy bien. Dice, además, el diámetro de la base del volcán, que se hace referencia a todo este círculo, el diámetro, correcto, el diámetro de ese círculo de su base es, dice, de 1800 metros y el ángulo de inclinación de la ladera del volcán, este ángulo de inclinación es de 37 grados, dice. Para el tronco de cono se utilizaron arcilla de color marrón, eso es lo que han hecho los estudiantes, ¿no? Para la chimenea, la cual tiene forma de cilindro, acá está como se aprecia en la figura, emplearon arcilla de color anaranjado, tal como se muestra obviamente en esta figura, así como lo está indicando. Muy bien. La pregunta retadora de esta situación es la siguiente. ¿En cuánto excede el volumen de arcilla de color marrón, ¿ya?, a la arcilla de color anaranjado utilizada en este proyecto de investigación? Muy interesante el problema, chicos. Muy bien, ahora pasemos a nuestra resolución, ¿ya? Para desarrollar y dar respuesta a la pregunta de esa situación, primero vamos a graficar, ¿no? Ya, claro, ahí estaba el dibujo, sin embargo lo vamos a tener que graficar y escribir los datos del problema, ir colocando en este gráfico, ¿sí? Para tener una mayor apreciación y comprensión del problema. Listo. A ver, ahora, para colocar los datos, primero, acuérdate, tienes que determinar todas las medidas que te dan, esas medidas que te han dado,
de la maqueta, pero a partir de esta escala, 1 entre 2000, a partir de eso, utilizando esa escala. Acuérdate que esta escala significa que 1 centímetro en la maqueta, o sea, cuando nosotros hagamos esta maqueta, 1 centímetro en la maqueta vale 2000 centímetros en lo real. ¿Ya? A esto es lo que hace referencia, 1 en 2000, siempre en las mismas unidades. Y en una escala siempre esto hace referencia a centímetros, centímetros. Por favor, eso hay que considerar muchísimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para ello vamos a primero, en primer caso, vamos a determinar el diámetro del cráter. El cráter tiene un círculo, ¿no? Como esto es una forma de un cilindro, nos acabaron de mencionar el problema. Entonces, esta base superior de ese cilindro y esta de acá son iguales. Entonces, vamos a determinar el diámetro. Dice que el diámetro del cráter en lo real es 840 metros. Entonces, en la maqueta, ¿cuál será esa medida? Vamos a calcularlo en base a esta escala. ¿Qué se hace? Entonces, esta cantidad, bueno, en realidad tú puedes establecer una regla de 3 simple también, pero el método práctico que vamos a utilizar es dividir entre 2000, nada más. Eso es algo sencillo que podemos. Entonces, tomamos esta medida que nos da 840 metros y lo vamos a convertir a centímetros, porque esto trata centímetros, centímetros. Entonces, hay que trabajar todo en centímetros, en las mismas unidades para no tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces 840, como se trata de metros, lo multiplicamos por 100, puesto que un metro tiene 100 centímetros. Entonces lo multiplicamos por 100, acuérdate que la medida está en centímetros, y luego lo dividimos entre 2000. ¿No? Y lo que nos salga como resultado, eso será la medida del diámetro del cráter, ya en la maqueta, para la maqueta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá como pueden apreciar, podemos simplificar estos dos ceros con dos ceros acá. Es como dividir entre 100 cada número, tanto del numerador como el denominador. ¿Ya? Pero el método práctico es eliminar la misma cantidad de ceritos. ¿Ya? Siempre y cuando esos ceritos estén al final, obviamente. 2 y 2. Acá también puedo eliminar este cerito con este cerito y me queda 84 y 2. Puedo ver que tiene mitad, mitad de 2 es 1 y mitad de 84 es 42. En el numerador me quedó 42 multiplicado por 1. 42 por 1, 42 será igual, ¿no? Y el 1 como denominador ya no es necesario. Acuérdate que estaba convertido a centímetros ya. Entonces colocamos la medida que nos están dando, ¿correcto? 42 centímetros sería el diámetro del cráter. Ya, lo voy a dejar ahí, de ahí lo vamos a colocar todavía por el momento. Vamos a hallar ahora el diámetro del volcán, ¿no? De la base del volcán, ya, acá, diámetro de la base, me faltó poner aquí, ¿no? De toda esta base del volcán, ya, del grano. Muy bien, vamos a ver. De igual manera, ¿no? Seguimos con el mismo procedimiento, lo convertimos primero a centímetros. Ya lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en 200 y ahí tenemos la medida, ¿no? Vamos a ver, simplificamos igualito, acá también este 0 con este 0 y lo que me va a quedar es 180 entre 2, mitad 1 y mitad 90, ¿no? 90 por 1, eso resulta igual a 90 centímetros. Ya tenemos las medidas, vamos a ubicarlo entonces en el cráter, esta base superior y base inferior de esa chimenea, porque esto es la chimenea, este es el cráter, la parte de arriba. Entonces los diámetros son iguales, ¿sí? Como ubicamos el punto centro, de ahí para allá es radio, mitad y mitad. Entonces vamos a ubicar 21 y 21. Acá abajo también igual 21 y 21 centímetros. Acuérdate que esta altura, que es altura de ese tronco de pirámide, tiene el volcán la forma de un tronco de pirámide, ¿no? Entonces estas son las alturas y acuérdate que las alturas son perpendiculares a la base. ¿Ya? Muy bien. Los otros datos que nos daban, vamos siguiendo. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Hemos calculado 90, ¿no? Muy bien. Como de aquí hasta acá ya va 21 y 21, en total es 42 que suman. Pero tú acuérdate que todo el diámetro es 90 y de la mitad hacia la izquierda y de la mitad a la derecha es 45, pero yo ya tengo 21, entonces faltaría 24 centímetros y 24 centímetros a ambos lados. Acuérdate que también son simétricos a partir del punto medio. ¿Sí? Muy bien. Ya ahí ya completamos ese dato. Ahora falta el otro dato que nos dan en el problema, ¿cuál es? El ángulo, ¿no? De inclinación de esta ladera que forma el volcán. Y ese ángulo es de 37 grados. Muy bien.
Ahora, para calcular la altura de este tronco de pirámide, que es esta altura, yo puedo utilizar este triángulo. Por algo no me han dado este ángulo, ¿no? Es un ángulo notable. Si acá es 37,90, entonces este angulito que está en la parte superior sería 53, 37, 53, 90 más 90, 180, suma de ángulos interiores. Además, este triángulo es un triángulo rectángulo notable, ¿ya? Muy bien. Como es notable, yo recuerdo que sus lados de ese triángulo son proporcionales a los números 3, obviamente al menor ángulo, menor lado, ¿ya? 3, 4 y 5 son. Sus lados son proporcionales a 3, 4 y 5. O algunas veces algunos consideran 3K, 4K, y la hipotenusa sería el mayor lado, ¿no? 3, 4 y 5, multiplicado por una constante. Acá lo he dejado así nada más, solo voy a hacer referencia, porque el valor real dice que es, en la maqueta obviamente, es 24 centímetros, pero este dice que es 4, o sea, 4 multiplicado por una constante, o sea, su valor proporcional. ¿Sí? Quiere decir que su proporcional ha sido amplificado por 6. 4 por 6, 24, entonces la altura también será 3 por 6. Y 3 por 6 es 18, igual en este caso la hipotenusa, que hace referencia a la generatriz de ese volcán, sería 5 por 6, 30 centímetros. Ahora sí me puedo quitar esos números, solamente me ayudaron para poder ubicar mis datos. Muy bien, listo. Asimismo, también recordar las fórmulas que habíamos visto ya en la sesión anterior. ¿Se recuerdan? El volumen del tronco de cono, ¿no? De todo el volumen. ¿A qué era igual? Obviamente es un tercio, ¿ya? La tercera parte de qué? De pi por la altura, ¿ya? Y todo esto, ¿no? Radio al cuadrado más radio mayor, o sea, este radio que sería 45, por el radio de la base menor, ¿no? Que sería 21, más obviamente el radio menor, que es de arriba, ¿no? Y el de abajo es el radio mayor, ¿no? Muy bien, este sería el volumen del tronco de cono. Ya lo habíamos visto, además también habíamos visto el área lateral, ¿no? Ahora, como acá vamos a trabajar un cilindro, vamos a ver el volumen de un cilindro. Y ya le he dicho que el volumen de cualquier sólido geométrico siempre es el área de la base por la altura, salvo los que terminan en punta, que era la tercera parte. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos el área de la base, que es todo un círculo, entonces pi por radio cuadrado, el radio es mayor, y por la altura de este cilindro, ¿no? De este cilindro. Bueno, vamos a hacerlo para el cilindro, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora sí, procedamos para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Nos preguntaban en cuánto excede el volumen de la arcilla, ¿no? De la arcilla utilizada color marrón. Para eso tenemos que calcular volumen, porque se está construyendo este volcán, el tronco de cono, y entonces se rellena toda la parte, por lo tanto tienes que formarlo con arcilla, ¿no? Volumen vas a utilizar. Entonces vamos a utilizar o calcular primero el volumen del tronco de cono. Ese sería nuestro tercer paso. ¿Ya? El volumen del tronco de cono, a que es igual, vamos a utilizar la fórmula. ¿Ya? A ver, sería igual, dice, a un tercio, multiplicamos por pi. Ya lo vamos a dejar pi, no lo vamos a... Si quieren lo pueden reemplazar por su valor, que es 3,14, ¿no? Pero normalmente cuando te enfrentas a problemas de esta situación o revisas libros o exámenes, normalmente aparece el valor de pi. O sea, esta oportunidad lo voy a dejar el valor de pi ahí como referencia, ¿ya? Multiplicado por la altura, y obviamente la altura vale 18, ¿no? Acá está, 18 centímetros del tronco, ¿ya? Ahora sí, todo esto es resultado multiplicado por el radio de la base inferior, la base de abajo, la base mayor, sería 45 al cuadrado, más el radio mayor, 45 por el radio menor, que sería 21, 45 por 21, más el radio menor, que sería 21 al cuadrado. Tienen que ir resolviendo. Primero voy a simplificar esta parte, ¿no? Tienen tercia. Ya, tercia 1, tercia de 18 sería 6. Acá vamos a resolver primero 1 por pi, y por 6, 6 pi, ¿no? Entonces el volumen del tronco de cono en esta parte queda 6 pi, y acá adentro vamos a desarrollar.
45 al cuadrado, bueno, acá su truco sería este número, multiplicamos por números que sigue, 4 por 5, 20, y este 5 al cuadrado, 25, ¿no? Sería 2025, ¿no? Más, y multiplicamos 45 por 21, sería 945, más 21 al cuadrado, queda 440. Listo, 6 pi lo bajamos y toda esta suma sería 3411. Multiplicamos, entonces estaríamos dando 20.466 pi. Acuérdate que todas estas medidas son en centímetros, por lo tanto el volumen todo será en centímetros cúbicos, ¿no? Esta altura es 18 centímetros, pero acá centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Toda esta suma es centímetros cuadrados y acá centímetros, por lo tanto va a quedar centímetros cúbicos al final, ¿no? Yo al final, yo no lo pongo para no estar escribiendo mucho, entonces yo solo al final, yo ya sé que cuando se trate de área, voy a utilizar unidades cuadradas, la unidad que se está utilizando, para el volumen, unidades cúbicas. En este caso, la unidad de medida es centímetro, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora calculemos el volumen del cilindro, que ese es para la arcilla de color anaranjado. Acuérdate. Ya, el volumen del cilindro, entonces lo estamos denotando de esta forma. Si gustas, ya tú utilizas letras o lo escribes. La cosa es que tú te entiendas. Muy bien. Continuemos. El volumen del cilindro, como le habíamos dicho, es área de la base, y el área de la base es pi por radio al cuadrado. Del cilindro, el radio es 21. Entonces tenemos 21 al cuadrado por la altura, y la altura es 18. Eso es todo. Esto sí está más fácil, creo. 21 al cuadrado, 441 por 18 multiplicamos y eso nos da 7.938 pi centímetros cúbicos, obviamente por tratarse de volumen. Ahora sí, ya creo que pueden dar respuesta a la situación, ¿no? Que nos preguntaba en cuánto excede, ¿no? El volumen de la arcilla color marrón. Entonces el volumen de la arcilla color marrón, recuerda que si fuese todo sería esta la respuesta, pero no, la de marrón solamente es la parte a excepción de la chimenea, entonces debe ser todo el volumen del tronco, que es 20.466, menos el volumen de esta arcilla que es de la chimenea, ¿no? De todo. Esa chimenea que es el volumen, la arcilla color anaranjada. Entonces le restamos esto. Entonces restan y obtienen 12.528 y centímetros cúbicos. ¿Ya? Acuerdos. Entonces esa es la cantidad de arcilla de color marrón. Y obviamente la arcilla de color anaranjada corresponde al volumen del cilindro. Ese está de color anaranjado, esa arcilla. ¿Listo? Y eso es la resta de... No, bueno, directo nomás, ¿no? Porque ya lo hemos calculado aquí, no hay problema. Esa sería la misma cantidad, así que no vamos a tener ningún inconveniente. Pero sí la pregunta hace en cuánto excede el volumen de esta arcilla, la arcilla color marrón, a la anaranjada, en cuánto excede, en cuánto más se ha utilizado, ¿no? De esta arcilla con referente a él. Muy bien, entonces restamos estas dos y decimos que el volumen de la arcilla color marrón excede a la arcilla anaranjada restan esto y obtienes esta cantidad, 4.950 pi centímetros cúbicos. Muy bien, esa sería nuestra respuesta a la situación A, ¿correcto? Muy bien. Continuemos y ahora respondamos a las preguntas que nos tiene el cuaderno de trabajo en la página 55. Veamos, ¿qué dice nuestra primera pregunta? Dice, si se quisiera hacer un dibujo a escala en una hoja A4, ¿se mantendría la escala o pondrías otro? Obviamente, vas a mantener la escala 1 sobre 2000 de lo que está utilizando en esta situación significativa. No, primero, ¿qué vamos a tener en cuenta? Primero debemos saber que las medidas de una hoja A4 es de 21 centímetros de ancho, recuerden ello, por 29,7 centímetros de alto. Ese sería una hoja. Por lo tanto, si tú ves que en la maqueta, como hemos calculado los diámetros, hay el diámetro mayor incluso que es de 90 centímetros, imposible que alcance ese dibujo con esa escala, no se va a poder dibujar en esa hoja, no va a alcanzar espacio, ni siquiera para el diámetro
del cráter, que es la menor diámetro, la menor base, que sería 42 centímetros, no alcanza, ni por más que lo utilices la hoja en forma horizontal, ¿no? Tampoco se va a poder, porque lo máximo que llega es a 29,7 centímetros, ¿sí? Entonces, no, hay que proponer otra de todas maneras, ¿sí? Entonces, según lo mencionado anteriormente, o sea, según esto, la escala que se propone en la situación no sería la adecuada, ¿no? Ya lo acabo de explicar. Por tal motivo, tendríamos que proponer otra escala. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Ya, puede utilizarse varias escalas, obviamente, de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, para eso debemos considerar primero cómo hicimos el cálculo de nuestra medida, ¿no? Tengamos acá la medida del diámetro mayor de la base del volcán, ¿no? Que este es la medida más ancha, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, nos salió 90. ¿Cómo hicimos? 90. Entonces, esta era la escala, ¿se recuerda? Ya, entonces yo puedo hacer un cambio. Este 90 lo paso aquí y obtengo la escala. O sea, yo quiero que mida 90 en otras palabras. Si era 90, la escala a utilizar sería 90. Entonces, abajo en el denominador, ¿qué voy a poner? Lo que yo quiero que mida eso para tener algo más certero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo podría ser. Entonces yo tengo acá la medida que es del diámetro mayor que me están dando multiplicado ya por 100 para convertirlo a centímetros. Entonces yo en mi dibujo acá quiero que esa medida tenga, puede ser 20 centímetros, ¿no? 20. ¿Sí? Si va a alcanzar. Si lo utilizo de forma vertical, claro, de repente esté muy ajustado el dibujo. ¿Por qué? Porque va a sobrar solamente un centímetro, quizás medio centímetro para ambos lados y va a alcanzar el dibujo pero muy ajustado, ¿no? De repente, ¿no? Ya, en este caso, listo. Pero yo también puedo considerar, claro, en la otra medida, de repente me sale con decimal, pero no quiero. Entonces, la medida pertinente que yo voy a utilizar, ojo, que puedes utilizar, no quiero que te diga que no, o sea, sí puedes hacer con 20, que mida 20 centímetros, entonces lo divido entre 20, pero yo quiero que mida 15 centímetros para que tanto en la medida de tanto en la base mayor y en la base menor, ¿sí? Estas medidas me salgan números enteros y creo que la más pertinente es dibujar a esta escala, ¿no? Vamos a ver cuánto sale. Dividiendo, multiplicando y dividiendo, eso me va a salir a una escala de 12.000. Ya no 2.000, sino 12.000. Quiere decir que un centímetro se va a utilizar. Finalmente, una escala que se podría utilizar sería 1 entre 2.000. ¿Qué quiere decir? Que un centímetro en el papel A4, en esa hoja A4, un centímetro va a equivaler a 12.000 centímetros en lo real, ¿no? Y entonces, comparando el otro con 42, que había un 84, perdón, con eso sí también va a salir un número exacto para su medida y no tengan problemas. ¿Ya? Eso por eso he creído conveniente. Puedes utilizar acá, puedes cambiar la medida y tienes otra escala, que es, obviamente que alcanza, por ejemplo, puede ser 18 centímetros, puede ser 20 centímetros, ¿no? Y si agarras el plano y la hoja lo haces de forma horizontal, también podrías utilizar 25, ¿no? Ya eso queda a criterio de tú, pero sí tendrías que tener en cuenta, por ejemplo, las otras medidas, tanto de la altura y, ¿no? A ver si alcanza. Entonces ya tendrías que corroborarlo esto. Pero este es una, una escala que tiene mayor pertinencia en todo caso. Ya, muy bien. Continuemos entonces. Segundo, describe el procedimiento que se ha utilizado para responder a la pregunta de la situación. Ah, ya. Es fácil lo que hemos hecho, ¿no? Primero que hicimos, realizamos un dibujo, ¿sí? Y luego en el segundo ubicamos los datos del problema en el dibujo según la escala establecida. Claro, según la escala que nos dieron 1 sobre 2000, hemos utilizado esa escala y fuimos ubicando todos los datos, ¿sí? Asimismo, calculamos todas las incógnitas, así como la altura y el volumen de arcilla de cada tipo, ¿no? Una vez calculado y al final dimos la respuesta a la pregunta planteada en la situación. Sencillo. Correcto. Continuemos entonces. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué aspectos semejantes se encuentra en relación con las preguntas de la situación de los conos de seguridad? Ah, ¿se acuerdan? Esto hace referencia a la sesión anterior. ¿Se acuerda? Entonces, en este caso el volcán y el cono de seguridad son
ambos casos se hacen referencia al tronco de cono, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ambos hacen, ¿sí? Son troncos de cono y se pidió calcular obviamente el volumen. Acá también hemos calculado volumen y en la sesión anterior habíamos calculado su volumen, así como el área lateral de una pequeña parte, ¿no? Que también hacía referencia a otro tronquito de cono que se formaba. ¿Se recuerda? Muy bien. Entonces, si no, revisa el video. También al final este, de este video voy a dejar el link del video anterior. ¿Sí? Muy bien. A ver, dice, asimismo es necesario realizar un dibujo, fue necesario realizar, ¿no? Generalmente en geometría lo que vamos a utilizar siempre son los dibujos para una mayor comprensión del problema. Eso sí, tengámoslo bien en claro. Esa es una estrategia muy adecuada y pertinente para desarrollo de problemas de geometría. Y así vas a poder calcular diferentes valores o las incógnitas que se te muestran en cada situación. Muy bien, chicos, continuemos con nuestra siguiente situación significativa y nos dirigimos a la página número 56. Excelente. A ver, ¿qué nos presenta esta situación? Dice, los estudiantes en el área de EPT elaboraron un portacuchillos con la forma de tronco de cilindro. Ojo, tener muy en cuenta el nombre, ¿no? Forma de tronco de cilindro. Vamos a ver eso. Utilizando un pedazo de madera forrado con una lámina de aluminio, como se muestra en esta imagen, calcula, dice, el volumen de la madera que se ha utilizado para elaborar este portacuchillos. Y asimismo vas a calcular el área de la lámina de aluminio que se utilizó para forrar este material, este portacuchillos. Muy bonito el problema y vamos a ver de qué trata, de un tronco de cilindros. Por favor, miren la ópera. Entonces, de un tronco de cilindro, ahorita vamos a apreciar una de las bases, digo, es un círculo, más la otra no. Y ahorita lo vamos a ver a medida que vayamos explicando. ¿Ya? A ver, muchos pueden decir que de repente este es un cilindro oblicuo, ¿no? Y no es así. Un cilindro oblicuo, sus bases van a ser elipses, ¿ya? Sus dos bases. Y entonces, en este caso, no se presenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer para resolver y para que tengas una mayor apreciación de la situación que se está presentando? ¿Qué vas a hacer? Vamos a dibujar, obviamente, que es lo que más se adecua, pero este tronco de cilindro, como nos dice, lo voy a girar, lo voy a invertir y esta base lo voy a poner en la parte inferior como estoy dibujando acá. Observa, mira acá. Entonces, esta base inferior sí es un círculo, más esta de acá, que está arriba, no es. Porque el cilindro completo, si yo le hago un corte, así se acuerdan como cuando trabajamos el tronco de cono sí se hizo un corte transversal y paralela a la base. Sin embargo, si yo tengo un cilindro, acuérdate que este cilindro es recto, y el cilindro recto, si yo le hago un corte paralela a la base, no voy a obtener más que otro cilindro de reducido su tamaño. Por lo tanto, para obtener un tronco de cilindro no se realiza ese corte transversal de esa forma paralela a la base, sino se realiza un corte transversal, pero que no es paralela a la base, de esta forma, ¿no? Un poco inclinado sería un determinado ángulo, ¿no? Muy bien, ese corte, y este de acá, esta imagen que se forma, no va a ser exactamente un círculo, ¿sí? Va a ser una elipse. Ya, eso hay que considerar bastante, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto se ha girado. O sea, esto es en el caso de un cilindro oblicuo, sí sería muy diferente, que las dos bases van a ser elipses. Y ahí va a variar y va a estar un poco inclinado, parecido a este, ¿no? Pero no igual.
Ya, eso sí hay que considerar. Muy bien, ubiquemos entonces en este dibujo nuestros datos que nos dan. Ya acuérdate que lo hemos invertido, ¿ya? Y como todo el diámetro es 10 según lo que indica la figura, entonces vamos a ubicar los diámetros, tanto de esta base y el centro de esto, porque esta medida si no nos dan, recordemos, ya, el centro en este caso es 10, entonces aquí tendrá de radio 5 y 5. Además, yo estoy considerando el punto medio de esta base y también de la cara de arriba, ¿no? Muy bien. Entonces su punto medio para trazar una altura de este tronco de cono. Bueno, es una altura promedio, porque tiene dos alturas o generatrices, y esa altura o generatrices están acá indicados. La mayor es de 20 centímetros y la menor de 15 centímetros, ¿ya? Ubicamos ahí, entonces. Bueno, acá también quiero que consideren muy claro que esta, para calcular ya sus fórmulas respectivas, ya sea de volumen o área, hay que considerar esta altura promedio, porque como tienen dos alturas, yo no voy a utilizar todas, ¿no? Como se dice, todas estas alturas al mismo tiempo, sino voy a tomar un valor representativo de estas dos. ¿Y cuál es ese valor representativo de estas alturas? Obviamente es el promedio de las alturas. ¿Y qué se hace con el promedio? Se suman las dos y se divide entre dos. Obviamente te vas a dar cuenta y lo vas a analizar porque la figura que se observa acá da o tiene la forma de un trapecio. Y el trapecio, y este es su punto medio. Y entonces este trapecio sería una mediana, ¿no? Y la mediana es la suma de los entre dos, no es más que otra cosa que el promedio, ¿no? Es el valor representativo de esas alturas. Lo que mejor representa, haz de cuenta que tú tienes todas tus notas, tú tienes varias notas, ¿y qué haces tú? Calculas promedio, porque esa es la nota que refleja o representa el resultado de todos tus esfuerzos o de todas tus calificaciones, es así, ¿no? Muy bien, eso hay que considerar bastante entonces. Ya, según el problema, vamos a ver qué nos están pidiendo. Nos piden calcular, dice, el volumen de toda la madera que se ha utilizado. ¿Listo? El volumen de un cilindro, ¿a qué es igual? Obviamente es el área de la base por la altura, ya te he dicho. En este caso, como es un tronco, igualito, área de la base, pero por la altura promedio, ¿no? Porque si tú encuentras otro sólido geométrico que tenga de repente diferentes alturas, igual manera, ya salvo los que terminen en punta, que es la tercera parte, como ya te había explicado. Ya, muy bien, entonces. Área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, y el radio es 5, 5 al cuadrado, por la altura, y la altura viene a ser este valor, y ese valor es el promedio de dichas alturas. En este caso, 20 centímetros más 15 centímetros dividido entre 2. Calculamos eso, pi por 5 al cuadrado 25, y entonces 35 entre 2 da 17,5. Multiplicamos, ya, y me quedaría 25 por 17,5 sale 437,5 multiplicado por el valor de pi, y se trata de volumen, así que ponemos la unidad en centímetros cúbicos, ¿no? Ahí está. Unidades cúbicas, centímetros cúbicos, recuerda. Pero también si gusta pueden reemplazar el valor de pi, que es 3,14, aproximado a los centésimos, y multiplican y tienen el 1373. Yo me voy a quedar con este valor, ¿ya? 413,5 para ver así. Normalmente aparecen en los diferentes libros con este valor o en los exámenes, ¿no? Si gustas, ya sabes cómo sale este resultado. Reemplazando. ¿Ya? Está muy bien. Ahora calculemos qué cosa, qué más calcula. Calcula el volumen de la madera, ya está. Y el área de la lámina, ¿no? Una lámina que está forrando, ¿no? Entonces, toda esta lámina que es como su resolución de este tronco de cilindro. Si tú tienes una imaginación, esto va a dar como especie, como un trapecio, ¿no? Más o menos si lo resolvemos, pero no necesariamente va a ser así. ¿Ya? Entonces, para su área va a ser de la misma manera el área lateral, en todo caso de este tronco de cilindro, va a ser igual. Acuérdate que toda la altura, mira, esto también se puede demostrar, ¿ya? Pero por fórmula, ya es pi por radio y por la altura. En este caso, la generatriz más la generatriz entre 2. Acuérdate que la altura es una altura promedio,
ya la suma de las generatrices, pero bueno, acá lo había eliminado, ahorita lo voy a ver para explicar. Acuérdate del promedio es sobre 2, ¿no? Ya, ahora quiero explicarte esta parte, quiero que lo consideres bastante. Acuérdate, si yo hago esta resolución, la resolución de un cilindro entero, su resolución o la lámina que cubre ese cilindro es como un tarrito de leche que tú tengas y le sacas su envoltura, ¿te acuerdas? ¿Qué cosa obtienes? Obtienes un rectángulo, ya. Entonces, y el rectángulo ese que tenía entonces su área lateral sería base por la altura, ¿no? La altura que estaría acá, obviamente si fuera completo, ¿ya? Entonces, y ese desarrollo hace referencia a que tiene que cubrir todo alrededor, o sea que sería la longitud 2pi por radio. 2pi por radio sería la longitud. Hubiese hecho un dibujo acá para que lo puedas apreciar, pero se me ha pasado eso, ¿ya? Entonces entiéndalo así, 2pi por radio y por la altura, ¿ya? Entonces, pero en este caso esta resolución, cuando tú le extiendas, no vas a tener un rectángulo, sino vas a tener como si fueran dos trapecios, algo así similar, pero va a ser un poco curvo, ¿no? Un poco curvo, ¿ya? Entonces, claro, la de abajo sí va a ser toda una base que va a ser 2pi por radio. 2pi por radio, entonces aquí falta un 2pi por radio. Y la altura va a ser una altura promedio, porque esto va a tener como un desnivel, ¿no? Así hacia abajo y de ahí nuevamente se va de la otra parte también va a salir, ¿no? Va a tener así una especie, ¿no? Como una curvita hacia algo de la resolución. Entonces, esto va a ser la altura promedio que saldría entre 2 y ese 2 y este 2 se habrían simplificado y por eso que nos queda esta fórmula. O sea, eso también ya nos queda esta fórmula que ya tú puedes utilizar, pero la puedes deducir si en algún momento tú te olvidas. Entonces de aquí ya queda reemplazar, el radio vale 5, reemplaza, mira pi por 5, igual la generatriz mayor que sería 20, ¿no? O la altura mayor y la generatriz menor o la altura más pequeña, ¿no? Que se muestra. Ya luego tienes aquí la altura, la área lateral, perdón, será igual a que sale 35, 35 por 5 es 175 multiplicado por pi. Y el área lateral está en centímetros, unidades cuadradas, entonces debe ser centímetros cuadrados. Listo, eso es todo, chicos. Creo que está muy interesante, ya podemos responder. Ahora sí, vámonos a responder las preguntas que hace referencia. Claro, ya como te había dicho, también si gustas puedes multiplicarlo por 3,14 y obtienes el valor aproximado también, ¿no? Considerando ya el valor de pi, aproximado a los centésimos. Agrégale un cerito más y tienes a los centésimos. Acá está a los décimos, ¿no? Muy bien. Respondamos ahora a las preguntas 1 y 2 del cuaderno de trabajo para esta situación que nos ha presentado, situación B. Muy bien. ¿Qué dice? La expresión G más G mayúscula más G minúscula, o sea, la generatriz mayor y la generatriz menor dividido entre 2 es igual a la altura de la figura. ¿Por qué? Ya te expliqué, no te he dicho ahí si has estado atento. Si gustas, también retrocede el video y puedes analizar todo lo que he manifestado. Sin embargo, veamos acá lo siguiente. Miren acá, algo curioso y que vamos a analizar con más detalle esta situación. Tenemos el tronco de cilindro. Si yo copio este tronco de cilindro, tengo otra copia de ello, pero esta vez lo voy a voltear. Son iguales. Lo volteo. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Lo voy a unir, van a coincidir y voy a obtener el cilindro completo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces yo sé que esta de este punto era la generatriz mayor o la altura mayor, ¿no? Igual para el momento de voltear esto va a ser y el otro va a ser la generatriz menor. Te das cuenta que en este caso toda la altura de este cilindro es la generatriz mayor más la generatriz menor, todo, G más G, hasta ahí da. Ya, hasta ahí vamos. Ahora, mira cómo vamos a analizar acerca del volumen. Igual manera puedes hacer referencia al área lateral, porque ya se trata de un sumergible. Aquí ya no te vas a olvidar cuando tú utilices este razonamiento. Observa, el volumen de un cilindro, como tú lo ves acá, puedes apreciar, es A igual
al área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio, el radio es centro, acá se utiliza centro, pi por radio al cuadrado, ¿no? El radio está ahí. Muy bien, pi por radio al cuadrado. Ese es el área de la base por la altura. Muy bien, por la altura. ¿Ya? ¿Y la altura qué es? G más G. Esa es la altura. ¿Te das cuenta? Ya ahí queda. Ese es de todo el cilindro, pero date cuenta que esto de aquí, ¿qué pasó? Como estos dos troncos de cilindro son iguales, entonces de una sola parte será pues la mitad entre dos, ¿no? Entre dos, por eso que solamente de un tronco de cilindro es de esta forma, ¿no? Y esto también, por eso que te dije, que se interpreta como el valor representativo de estas dos alturas. ¿Cuál es lo que representa a estas dos alturas? ¿No? En este caso, el promedio de esas alturas, y que resulta la altura que está ubicada en el punto medio de ese tronco de cilindro, que es H, y este H podría interpretarse de esta manera también. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para el volumen de un tronco de cilindro. ¿Ya te das cuenta? Igual manera, si hubiera sido para el área lateral, ¿no? Tendrías ese análisis, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, ¿qué puedo decir yo referente a la pregunta? Sí, porque H es el valor representativo de las alturas, es decir, representa la altura promedio del tronco de cilindro. Eso podrías también servirte bastante para tu respuesta. Y si hubieras analizado el área lateral de la misma manera, ¿no? Muy bien, ahora vamos a analizar ya, antes de pasar a esto, ya lo he puesto ahí, pero vamos a analizar esto, cómo sería la extensión. Si fuera un cilindro, como ya te había explicado, sería 2pi por radio, ¿no? Y por toda la altura, y ese 2 y 2 sí simplificaría. Creo que acá sí lo vas a analizar mejor a lo que te había mencionado en el desarrollo del tronco de cilindro, ¿no? Muy bien. Respondamos la pregunta número 2. ¿Qué forma tiene la base oblicua? ¿No? Claro, el primero, así estaba, de esta forma, no habíamos, perdón, en el problema, en la situación significativa, ¿no? El cuchillito, ¿ya? La forma tiene de base oblicua. ¿Qué datos necesitarás para calcular su área? Claro, obviamente esta forma que está acá arribita, y que eso estaba en la base del portacuchillo, porque se mostraba, ¿no? Si recuerdan, se mostraba en forma oblicua, en forma inclinada, ¿no? Entonces, esa forma es de forma elíptica, es una elipse, ¿ya? En cambio, esta, al momento de voltearse, por tratarse de un tronco de cilindro, sí, la base es círculo, pero esta parte de acá, que hace referencia, es una elipse. Ya, muy bien. ¿Qué datos necesitas para calcular el área? Muy bien, veamos primero y analicemos la elipse. La elipse tiene esta forma, ¿no? Entonces, yo necesito saber la medida del eje mayor y el eje menor. ¿Cuáles son esos? Para calcular su área que necesita saber la longitud del eje mayor y el eje menor. Eso lo escriben, así como es todo, y veamos cuál es el eje mayor, ¿sí? El eje mayor es la distancia que une los vértices de ese elipse. Vértice 1 y vértice 2, como indica acá, la distancia. Y toda esa distancia es lo que yo necesito conocer. Bueno, de forma general tiene un valor, vamos a darle 2a, que es a partir del punto medio para ambos lados, se le conoce como a y a, ¿ya? Todo vale 2a. Esa distancia tú necesitas conocer. Es como un diámetro similar al círculo, ¿no? Solo que ya en este caso tiene medidas diferentes. Ya en este caso, para este diámetro, sí, de aquí hasta este punto a y a, todo 2a. Ahora, el eje menor se traza o es, ¿no? A partir de este y que pasa por el medio también, por el centro de este eje mayor, y además es perpendicular, acuérdate, ¿ya? Y esto se le conoce como B1 y B2, se le conoce como covértice. Estos son vértices y estos son los covértices. Eje mayor, eje menor, y este eje mayor es un segmento del eje focal del elipse, se llama, ¿no? Eje focal, y este eje menor es un segmento del eje vertical
de la elixir. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay varios elementos que yo también te voy a dejar para que tú investigues, ¿sí? Acerca de este temita referente a elixir. Ya, pero ¿qué te estoy dando? Igual este es punto medio y recuerda que es perpendicular y si toda la distancia vale 2b, esto sería b y b. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos los datos y para calcular, dice acá, escribe la fórmula del área de este elixir similar al círculo. ¿Ya? El círculo es pi por radio al cuadrado, radio por radio, r por r, por en todas sus dimensiones. Igualito este era pi, pero acá tiene dos radios, entonces es como si tuviese dos radios, ¿no? A por b. Entonces el área del elixir va a ser igual a pi multiplicado por este radio, vamos a llamarle así, radio mayor, y por el radio menor, que sería b, a por b. Así de sencillo es el cálculo de es el área de este elixir. ¿Te das cuenta? Algo similar, ¿no? Entonces ya hemos aprendido algo nuevo también y sigamos así, ustedes también pueden ir investigando más cositas, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Ahora dirijámonos a la página número 57 donde nos presenta la situación significativa C. Esta ya es la última parte. Muy bien. ¿De qué trata? Vamos a ver. Desde la educación inicial, dice, los estudiantes somos estimulados con actividades lúdicas. Eso es muy bien cierto, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia de todos los pequeñines. Muy bien. Dice, con actividades lúdicas, rompecabezas y piezas de madera para encajar, armar cosas, carros y otros objetos que permitan desarrollar la imaginación y la creatividad. Excelente. Muy bien. Dice, un diseñador de estos materiales propuso la elaboración de una nueva pieza, como se muestra en la figura. Aquí está. Representa, dice, las vistas de frente, que se llama proyección vertical. Acá está la vista de frente, o la vista frontal, ¿no? Que también le llaman el alzado de esta vista. ¿Ya? Ahora la otra vista, la vista superior es cuando se ve de arriba. Haz de cuenta que estamos en la parte superior o como un helicóptero y de ahí estamos viendo hacia abajo. Eso es una proyección. Y a esa proyección también se le llama como proyección de la planta. ¿Ya? Proyección horizontal, vista superior, proyección horizontal o planta se le llama. ¿Ya? Y la vista lateral puede ser lateral izquierdo, lateral derecho. Depende, en este problema estamos viendo una vista lateral derecha, ¿no? Si acá está el frente, esto es lateral derecha, ¿ya? La proyección lateral o proyección de perfil de esta nueva pieza. Veamos. Dice, eso quiero que consideren bastante en el libro, está, aprendemos a partir del error. Siempre en el cuaderno de trabajo nos está trayendo esta parte. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que descubrir, según la resolución que se ha dado en el libro, cuál es el error que presenta. Mira, acá han graficado ya la vista de frente. Ya la vista de frente, al imaginarnos que nosotros estamos aquí, en este lado, y estamos viendo, ¿qué vamos a apreciar? Vamos a apreciar solamente un círculo, ¿no? Muy bien, está la vista de frente. Ahí está. Y la vista lateral es que estamos en este lado de aquí y estamos mirando este lado, ¿no? Lateral derecho. Entonces, al mirar que estamos viendo, dice que estamos viendo todo un rectángulo y con líneas punteadas. ¿Qué hace referencia? Las líneas que están bien asentadas es lo que se ve en torno inmediato. ¿Ya? Eso es lo que se ve de la primera vista, lo que tú ves. Y las líneas punteadas son las partes que están ocultas detrás de esa imagen, detrás, ¿no? Pero que yo no las veo inmediatamente, pero sin embargo tengo que hacer referencia a que hay. Y entonces en este problema no hay, porque este es un cilindro que ha sido como un cilindro, ¿no? Cortado por esta parte, ¿sí? Si se dan cuenta y pueden ver, entonces esta parte es vacía, o sea, no hay nada oculto. ¿Ya? Y si las cosas ocultas coinciden, por ejemplo, este corte coincide con el otro corte de allá,
prevalece siempre, si yo me encuentro con una línea discontinua y una fija que la puedo ver, prevalece siempre la línea fija, la vista principal, la que yo veo, esa prevalece. Entonces debe ser, entonces, no como le indica acá, que está todo cerrado, quiere decir que yo veo un rectángulo, no, porque claro, obviamente de esta parte no la voy a ver curvas, es una vista, imagínate que estás bien alejada, tú no vas a ver exactamente esto, ¿no? Entonces vas a ver como un rectángulo esta curva, ya no la vas a ver curva, sino vas a ver como un rectángulo, ¿sí? Su punto máximo y su punto mínimo, y todo esto lo tapa y hace una forma de un, ¿no? Que estaría correcto, pero sin embargo esta parte de acá estaría mal. ¿Por qué? Porque acá está vacío, no hay nada, entonces debería solamente ser esto y no debería estar con líneas punteadas. Entonces creo que esto sería uno de los errores y la otra vista superior también está habiendo un error, ¿no? ¿Y cuál es ese? Cuando tú veas, vas a ver obviamente el rectángulo clarito, estaría bien, ¿sí? Y las líneas que hacen referencia a esto, pero no deberían ser discontinuas, ¿no? No deberían ser punteadas, son líneas, deberían ser continuas, sentadas, ¿no? Porque si se ve inmediatamente, se ve, se aprecia de arriba, se aprecia esta línea, no es que está oculto, no está debajo de esta figura, no está, ¿sí? Entonces, en este caso, también debería establecerse un orden, no fijarlo, ¿no? ¿Quién va al lado derecho, izquierdo? Para eso se utiliza un sistema, el sistema europeo, el sistema americano, que hacen referencia a ello. ¿Ya? Entonces eso tendríamos que corregirlo y seguramente en las preguntas del cuaderno de trabajo referente a este problema nos van a ayudar. Veamos entonces lo que nos preguntan. Dice, la pregunta 1 dice, si varias personas vieran solo las representaciones, o sea, ya no vemos la figura del cilindro, eso que se ha dado con un corte, sino solo vemos las representaciones que nos muestran esos desarrollos, ¿usted cree que harían la misma imagen mostrada en la situación significativa? ¿Por qué? Ya, para empezar, lo más probable es que no coincidan al realizar la imagen. ¿Por qué? Porque las vistas están propuestas en diferentes cuadros. Claro, tienen que tener cuadros establecidos, ahorita les voy a explicar eso, en diferentes cuadros, ¿no? Deben establecerse en cuadros ya determinados, en cuadrantes determinantes. Ya eso hay que considerar. Si no, no vamos a apreciar, no vamos a fijarnos porque esa vista lateral hacia dónde, si yo, como está en un cuadro, yo no puedo saber si es lateral izquierdo o lateral derecho. Claro, en la figura inicial sí me indica que es una vista de lateral derecho. ¿Sí? Entonces, como es de lateral derecho, ya debería establecerse hacia un lado, según el sistema que estés utilizando. Entonces, no va a poder porque algunos podrán considerar derecho, otros podrán considerar izquierdo. Entonces, no se va a poder, no van a coincidir necesariamente. Algunos coincidirán, otros no. Pero asimismo, también la vista en la que debería mostrar más detalle que las otras es la vista frontal, y sin embargo solamente yo aprecio solo un círculo y no tengo más detalle, no puedo sacar conclusiones para poder graficar, me va a ser un poco difícil, y con los detalles que son líneas punteadas que me le han dado, va a haber quizás algunas equivocaciones o no van a llegar a coincidir, ¿no? Entonces creo que esa sería una de las explicaciones para poder dar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Resuelve la situación utilizando otra técnica para verificar la solución o corregir. Entonces tú tienes dos técnicas que puedes utilizar. Uno es el sistema americano y el sistema europeo, que son los más utilizados. ¿Ya? Yo voy a utilizar en este problema el sistema europeo, y para eso yo voy a trazar el eje de coordenadas rectangulares, los cuadrantes, y en esto voy a ubicar de forma ordenada dónde debe ir cada vista. Ya en el sistema europeo, ya generalmente en esta parte del segundo cuadrante es donde se ubica la vista frontal, y de la vista frontal, como es un sistema europeo, ya para eso vamos a ver, siempre el objeto dice que se encuentra entre el observador y el plano de proyección. A eso hace referencia el sistema europeo. Entonces, si aquí está mi figura,
¿ya? Entonces yo hago una vista de acá, de la plana superior. Entonces cuando yo veo, entonces veo aquí el observador desde arriba, veo el objeto está, y de ahí viene la proyección hacia abajo. Esta es la planta o la vista superior. ¿Te das cuenta? Por eso se ubica en esta parte. ¿Sí? Entonces ahí está. Siempre es el objeto va a estar aquí y el observador acá. Entonces el objeto dice el sistema europeo dice que el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Listo. Entonces, ahora yo, si te recuerdas, en este lado va a estar la vista frontal. ¿Por qué va a estar para ese lado? ¿Ya? Eso hay que considerarlo también. ¿Por qué razón va a estar aquí y no acá? Yo te decía que siempre genera aquí. Por una sencilla razón. Obviamente, si yo estoy, o si lo hubiese puesto acá, y acá este lado va a estar el observador, y entonces el observador hace una vista, ¿no? La mirada, viene el objeto, y la proyección estaría para este lado. Porque el objeto, acuérdate que se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Entonces la proyección estaría por este lado. Quiere decir que cuando yo hago una vista lateral derecha, lo voy a ubicar a la izquierda. Y cuando yo hago una vista lateral izquierda, lo voy a ubicar a la derecha. Y generalmente los gráficos que aparecen y te vas a dar cuenta en los problemas que te presentan, siempre te aparece la vista, el perfil izquierdo y entonces la figura un poco inclinada. ¿No? Por lo tanto, en este caso, el frontal va a estar acá y la vista lateral o el perfil derecho van a estar ubicados a este lado. Por esa razón debe tener estas ubicaciones. O sea, no debe ir en cualquier lado también. ¿Sí? Y para eso veamos el dibujo que nos presentaron al inicio. ¿Te das cuenta? Entonces, y generalmente, como te había dicho, estas figuras cuando te encuentres a este tipo de problemas sobre vistas, normalmente te la hacen un poquito, la giran para este lado, para el lado derecho un poco, para que hagan la vista de perfil izquierdo, y entonces y ponen normalmente el alzado acá y el perfil acá, ¿sí? Entonces, en este caso sí, lo cambiamos acá para podernos adecuar. Entonces, ahora sí, yo voy a empezar siempre por la vista frontal y es la que mayor detalle me tiene que dar. Y yo al observar veo un círculo, ¿ya? Un círculo, y mira acá la figura, por favor, nos da un círculo cuyo ancho, mira acá en estos cuadros, nos dan que es de 2 cuadros. Entonces yo acá también no la voy a hacer apegado, voy a separar al menos un cuadro para tener de referencia y voy a hacer un círculo si tiene de 2 de ancho, que quiere decir que va a ser el diámetro mayor de 2 y obviamente trazarse en un círculo la altura también es de 2 y nos hace referencia justo acá, nos indica poco que no se aprecia muy bien, pero están de líneas verdes y cortadas por esta línea, entonces tiene una altura de 2. Yo lo voy a ubicar más o menos por acá. Listo, separado una distancia y una distancia. Y ahí está la vista frontal o lo que es la vista de frente, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, voyme a la vista lateral. Ya. A la vista lateral, si tú observas, lo que yo voy a observar es lo profundo, porque yo ya sé que el ancho, en este caso, es de 2, pero la profundidad o el largo que está utilizando es de 1, 2, 3 unidades, si puedes apreciar, y tiene una altura. Entonces primero vamos a trazar la altura. La altura aquí hace referencia, el eje vertical hace referencia a la altura, ¿ya? Y este eje hace referencia a la profundidad, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces de aquí trazamos la altura y yo voy a empezar por este punto de acá en el cual trazo la altura que son bueno, voy a ver exactamente el punto máximo y el punto mínimo. Acuérdate que es una curva, pero lo veo como recta si es que yo estoy en un lugar alejado en el infinito, ¿no? Muy bien, trazo una altura y de ahí me voy hacia el fondo, mira, hacia atrás me voy. ¿Te das cuenta? Hacia atrás te vas. ¿Cuántos espacios? 3 espacios. 1, 2, 3 espacios. Entonces yo me voy a ir hacia atrás. De haber bajado, de ahí me voy hacia atrás 3 espacios. Ya bajé, ahora me voy hacia el fondo, hacia atrás. ¿Te das cuenta? 3 espacios. Y de ahí de 3 espacios voy a subir hasta el punto máximo. Listo, subo y ahí está. Ya tengo
el largo, que es la profundidad de este cilindro, ¿sí? Su largo, ahí está, y su altura. Ahora, vamos a ver este punto. Seguimos en este punto, ¿ya? En este punto de acá, y de acá, mira, me voy hasta este punto, un cuadrado nada más, ¿sí? Pero al fondo, nuevamente hacia atrás, y de ahí voy a bajar a este punto, bajo a un punto, ¿ves? Hasta aquí llego, y de ahí me voy más al fondo, otro cuadrado, ¿te das cuenta? Mira cómo voy trazando, y de ahí voy a volver a subir hasta el punto máximo, y de ahí me voy hacia atrás, ¿te das cuenta? Excelente. Ya, ahí está la vista lateral. De esta forma, y es de forma sentada porque se ve no hay partes ocultas atrás, ¿no? Entonces debe quedar de esta forma, ¿ya? No sin descontinua nada, no como lo habían hecho en la resolución del libro, ¿no? Entonces así debe quedar. Ahora, para la otra vista, ya siempre vamos a trazar, si ya tienes esto, traza una línea, una recta de 45 grados que divide al cuarto cuadrante. Ya, si hubiera estado el otro lado, igualito hubieras graficado uno de ellos y siempre haces esto de 45 grados y ahora vas a trazar lo siguiente, porque tiene que coincidir tanto en su ancho, en su altura, en su profundidad, tienen que coincidir las tres vistas. Ya, a ver, esto era la altura, ¿no? Muy bien, de acá, esta es la profundidad, yo lo trazo, lo coincido. Pueden seguir continuando los puntos. Como acá están los cuadritos, ya tú haces referencia que continúa, ¿no? Solamente con lápiz puedes hacer esos trazos para que te ayude, ¿ya? Muy bien. Ya, esto nos hace referencia a la profundidad. Acuérdate que voy a estar mirando desde acá arriba, ¿ya? Desde acá arriba. Entonces, esto nos hace referencia a la profundidad. Ahora, yo de aquí ya he visto tanto el alto, ¿no? El alto. Y también ahora voy a ver el ancho. El ancho lo voy a determinar por acá. Este ancho. Este es el ancho. Listo. El ancho lo voy a determinar. Con esta recta que está aquí lo voy a reflejar hacia este lado. Y las intersecciones que es en este punto. Y si continúo esta recta también se van a intersectar en este punto. Y entonces ahí va a terminar todo el profundo, el ancho y, bueno, como puedo decir, el largo y el ancho de esta vista. Si te das cuenta, mira cómo coincide, date cuenta, ¿ya? Ahí está. Vamos a tomar, y esto es lo que se estaría viendo de la vista superior, ¿sí? A ver, esto nuevamente, vuelvo a indicar, hace referencia al ancho de esto de acá, ancho de acá, de esto ancho, el punto de aquí y el punto de acá. ¿Ya? Lo hubiera puesto puntos, ¿no? Para que uno de repente entienda. Punto A, B, ¿no? Por ejemplo, aquí A, B sería este punto A y B. En cambio, para este lado tendría que poner A, B y C, ¿no? De repente, bueno, A, B, si acá sería C y D, ¿no? Ya, claro, algo así, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, si yo estoy viendo esto, ahora, ¿dónde irían estos cortos? Porque estos cortos van en el medio, obviamente. No, tú aparentemente si lo ves aquí, yo digo, oiga, voy a ponerlo así, de forma horizontal. No necesariamente vas a cometer error. Por eso es la incubación. Esto debe de coincidir. Entonces yo debo proyectarlo también y así me va a ayudarme. ¿Ves? Esto y esto. Por esa razón debe estar de esta manera. ¿Sí? Y te das cuenta que este punto de acá, todo esto de acá, se va a quedar, este sería el ancho y este sería el largo, y el ancho está en el medio de todo el ancho, no lo puedo poner así, ¿no? Si no tendría que estar utilizando hacia acá. Entonces, esa es la observación que tú tienes que tener bastante en cuenta referente a las vistas. Eso es con el sistema europeo lo que he hecho, ¿sí? El sistema americano primero se encuentra el observador, luego el plano de proyección y el objeto. Entonces el plano de proyección está entre la vista y el objeto. Ese sería el otro sistema que también puedes utilizar. No sé, en este problema lo que desarrolla el libro no indica específicamente por qué los cuadros de vistas están esparcidos y no lo establece mediante un eje de coordenadas en el cual te va a ayudar a que coincidan todas las caras, no tanto su ancho, su largo y su profundidad, ¿no? O su altura, ¿no? Perdón, su profundidad que es el largo, su altura y su ancho, ¿ya? Eso te va a ayudar a que tenga, y a partir de ello tú puedes realizar la gráfica y ahí sí van a poder coincidir. Muy bien, chicos.
interesante. Espero les haya gustado el video. ¿Sí? Si te gustó el video, por favor, compártelo con tus amigos y compañeros y dale like. Y si no te gustó, bueno, déjame tu sugerencia y suscríbete al canal para que YouTube te mantenga al tanto de las siguientes publicaciones. Hasta luego, bye bye, hasta una nueva oportunidad.